Buenos días. En este 23 de abril, Día del Libro. Este acto cumple y respeta todas las medidas de prevención de la COVID-19. Este año es el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, mujer brillante, preparada y pionera en su tiempo. Por ello es buen momento para redescubrir el inmenso legado literario y vital de esta escritora coruñesa, nacida en 1851. Emilia, tan paciente, nos esperará hasta que la situación nos permita recrearnos con ella y su obra. Pues tenemos una cita atrasada desde el año pasado, año terrible de confinamiento y pandemia, el centenario de Miguel Delibes. Perales Le no podía dejar pasar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Delibes es considerado uno de los principales referentes de la literatura en lengua castellana, leído en 32 idiomas y que obtiene a lo largo de su carrera las más destacadas distinciones del ámbito literario: el Premio Nadal, el Premio de la Crítica, el Príncipe de Asturias, el Premio Nacional de las Letras Españolas y el Premio Miguel de Cervantes, entre otros. El mundo rural, el campo, están siempre presentes en su obra, así como su Valladolid, donde nació en 1920. Miguel Delibes, que en sus comienzos abandonó el periodismo para dedicarse a la literatura, ocupó durante muchos años el sillón de la E minúscula en la Real Academia de la Lengua Española y es considerado uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX. Estudió Derecho y empezó muy joven a ejercer como periodista. En 1947 ganó con su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, el Premio Nadal. A partir de ahí, su carrera literaria se desarrolló jalonada de éxitos, al mismo tiempo que trabajaba como director del periódico El Norte de Castilla. Destacamos títulos como 5 horas con Mario y Los santos inocentes, obra esta en la que perfiló de manera magistral el mundo rural de Castilla. Esta novela fue llevada al cine con gran éxito por el director Mario Camus. En muchas de sus obras se destaca una de sus grandes aficiones, la caza, como El diario de un cazador, novela por la que recibiría el Premio Nacional de Literatura en 1966. Con su última novela, El hereje, consiguió otro Premio Nacional de Narrativa. A partir de entonces publicó varios libros en los que recopiló su trabajo periodístico, casi siempre dedicado a Valladolid y a la zona de Castilla. Ya viudo, se negó, según sus propias palabras, a enviudar más veces, de su periódico, El Norte de Castilla, de Valladolid y de sus campos. Por ello se negó a venir a Madrid, a dirigir el diario El País en 1976. Fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel de Literatura. Ahora iniciamos la lectura de fragmentos de la novela El camino. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel el mochuelo no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso.
Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad y cuando les visitaba durante las vacaciones venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso. Pero a Daniel, el mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las 4 reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato constaban, según decían, de 7 años y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años por lo menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo? 3 más de los que ahora contaba Daniel. Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo. Y a fin de cuentas habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas. Daniel, el mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto, caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana tal vez no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las 9 en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrados en un colegio. A Daniel el mochuelo le pareció que le faltaba el aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la escena de la pajira y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el muñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el muñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato. Ni lo empezaría nunca, tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar 14, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del muñeco. Daniel, el mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco, el herrero, levantaría la cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos y sin resentirse. ¿Y de su toras qué? Con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho del culio subía y bajaba a respirar, como si fuera el de un elefante vivo. Esto era un hombre. Y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él decididamente no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de la casa. No quería más. Los días laborables fabricaría quesos como su padre
y los domingos se entretendría con la escopeta, pues iría al día a pescar truchas o a echar una partida al corro de huevos. Daniel, el mochuelo, siempre salía en defensa de Roque el moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso no significaba que fuera un golfo y un zascandil. El que fuese fuerte como un toro y como su padre, el herrero, no quería decir que fuera un malvado. El que su padre, el herrero, tuviese siempre junto a la fragua una gota de vino y la levantase de cuando en cuando, no equivalía a ser un borracho empedernido, ni podía afirmarse en buena ley que Roque, el moñigo, fuese un golfante como su padre, porque ya se sabía que de tal palo tal astilla. Todo esto constituía una sarta de infamias, y Daniel el mochuelo lo sabía de sobra, porque conocía, como nadie, al moñigo y a su padre. De que la mujer de Paco el herrero falleciera al dar a luz al moñigo, nadie tenía la culpa, ni tampoco tenía la culpa nadie de la falta de capacidad educadora de su hermana la Sara, demasiado brusca y rectilínea para ser mujer. La Sara llevó el peso de la casa desde la muerte de su madre. Tenía el pelo rojo e híspido y era corpulenta y maciza como el padre y el hermano. A veces Daniel el mochuelo imaginaba que al fin de la madre de Roque, el moñigo sobrevino por no tener aquella el pelo rojo. El pelo rojo podía ser, en efecto, un motivo de longevidad, o por lo menos una especie de amuleto protector. Fuera por una causa o por otra, lo cierto es que la madre del moñigo falleció al nacer él, y que su hermana Sara, 13 años mayor, le trató desde entonces como si fuera un asesino sin enmienda. Claro que la Sara tenía poca paciencia y un carácter regañón y puntilloso. Daniel el mochuelo la había conocido corriendo detrás de su hermano escalera abajo, desmelenada y torva, gritando desaforadamente: ¡Animal, más que animal! ¡Que ya antes de nacer eras un animal! Daniel el mochuelo nunca supo por qué en aquella ocasión se quedó, a pesar de todo, clavado al suelo como si fuera una estatua. El caso es que se quedó tieso y mudo, casi sin respirar. Entonces oyó hablar arriba a Sara y prestó atención. Por el hueco de la escalera se desgranaban sus frases engoladas como una lluvia lúgubre y sombría. Cuando mis pies, perdiendo su movimiento, me advierten que mi carrera en este mundo está próxima a su fin, y detrás sonaba la voz del moñigo, opaca y sorda, como si partiera de lo hondo de un pozo. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. De nuevo las inflexiones de Sara cada vez más huecas y extremosas. Cuando mis ojos vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Se iba tañendo de Daniel el mochuelo un pavor helado e impalpable. Aquella tétrica letanía le hacía cosquillas en la médula de los huesos. Sin embargo, no se movió del sitio. Le acuciaba una difusa e impersonal curiosidad. Cuando perdió el uso de los sentidos, continuaba monótona la Sara: el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. Otra vez la voz amotorrada y sorda y tranquila del moñigo desde el pajar: Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Al concluir Sara su correctivo verbal, se hizo impaciente la voz de Roque. ¿Has terminado? Sí, dijo Sara.
El valle. Aquel valle significaba mucho para Daniel el mochuelo. Bien mirado significaba todo para él. En el valle había nacido y en 11 años jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo circundaban, ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera. A veces Daniel el mochuelo pensaba que su padre y el cura y el maestro tenían razón, que su valle era como una gran olla independiente, absolutamente aislada del exterior. Y sin embargo, no era así. El valle tenía su cordón umbilical, un doble cordón umbilical, mejor dicho, que le vitalizaba al mismo tiempo que le maleaba, la vía férrea y la carretera. Ambas vías atravesaban el valle del sur a norte, provenían de la parda y reseca llanura de Castilla y buscaban la llanura azul del mar. Constituían, pues, el enlace de dos inmensos mundos contrapuestos. En su trayecto por el valle, la vía, la carretera y el río que se unía a ellas después de lanzarse en un frenesí de rápidos y torrentes desde lo alto del pico Rando, se entrecruzaban una y mil veces, creando una inquieta topografía de puentes, túneles, pasos a nivel y viaductos. En primavera y verano, Roque el moñigo y Daniel el mochuelo solían sentarse al caer la tarde en cualquier leve prominencia y desde allí contemplaban agobiados por una unción casi religiosa la lánguida e ininterrumpida vitalidad del valle. La vía del tren y la carretera dibujaban en la hondonada violentos y frecuentes zigzags. A veces se buscaban, otras se repelían, pero siempre en la perspectiva eran como dos blancas estelas abiertas entre el verdor compacto de los prados y los maizales. En la distancia, los trenes, los automóviles y los blancos caseríos tomaban proporciones de diminutas figuras de nacimiento, increíblemente lejanas y al propio tiempo incomprensiblemente próximas y manejables. Muchas tardes, ante la inmovilidad y el silencio de la naturaleza, perdían el sentido del tiempo, y la noche se les echaba encima. La bóveda del firmamento iba poblándose de estrellas y Roque el moñigo se sobrecogía bajo la especie de pánico astral. Eran en estos casos de noche y lejos del mundo cuando a Roque el moñigo se le ocurrían cosas inverosímiles, pensamientos que normalmente no le inquietaban. Dijo una vez: «Mochuelo, ¿es posible que si se cae una estrella de esas no llegue nunca al fondo?» Daniel el mochuelo miró a su amigo sin comprenderlo. «No sé lo que me quieres decir», respondió. El moñigo luchaba con su deficiencia de expresión. Accionó repetidamente las manos y al fin dijo: «Las estrellas están en el aire, ¿no es eso?» «Eso. Y la Tierra está en el aire, también como las otras estrellas, ¿verdad?», añadió. «Sí, al menos eso dice el maestro». «Bueno, pues es lo que te digo, que si una estrella se cae y no choca con la Tierra ni con otra estrella, no llega nunca al fondo. Es que ese es el aire que nos rodea y no se acaba nunca». Daniel el mochuelo se quedó pensativo un instante. Empezaba a dominarle también el indefinible desasosiego cósmico. La voz surgió de la garganta indecisa y aguda como un lamento. «Moñigo, ¿qué? No me hagas esas preguntas que me marean. ¿Te mareas o te asustas?» «Puede que las dos cosas», admitió. Rió entrecortadamente el moñigo. «Voy a decirte una cosa», dijo luego, «que también a mí me da miedo las estrellas y todas esas cosas que no se abarcan o no se acaban nunca. Pero no lo digas a nadie, ¿oyes? Por nada del mundo querría que se enterase de ello mi hermana Sara». Y todo cuanto lo rodeaba lo encontraba nuevo y digno de consideración. La escuela, como es natural, le llamó la atención más que otras cosas, y más que la escuela en sí, el peón, el maestro.
y su boca inquieta e incansable, y sus negras y espesas patillas de bandolero. Germán, el hijo del zapatero, fue quien primero reparó en su modo de mirar las cosas. Un modo de mirar las cosas atento, concienzudo, insaciable. Fijaos, dijo, lo mira todo como si le asustase, y todos le miraron con mortificante detenimiento. Y tiene los ojos verdes y redondos como los gatos, añadió un sobrino lejano de don Antonino, el marqués. Otro precisó aún más, y fue el que dio en el clavo. Mira lo mismo que un mochuelo, y con mochuelo se quedó. Su padre luchó un poco por conservar su antiguo nombre, y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía el fresco en el misto. Pero fue en balde. Tratar de impedir aquello era lo mismo que tratar de contener la impetuosa corriente del río en primavera. Una cosa vana. Y él sería, en lo sucesivo, mochuelo, como don Moisés era el peón, Roque el moñigo, Antonio el buche, doña Lola, la tendera, la guindilla mayor y las de teléfonos, las cacas y las de coritas. A la Mariuca, Uca, como la llamaban en el pueblo para indicar que era una consecuencia de la Mariuca difunta. La querían todo, a excepción de Daniel el mochuelo. Era una niña de ojos azules, los cabellos dorados y la parte superior del rostro tachonado de pecas. Daniel el mochuelo conoció a la niña muy pronto, tanto que el primer recuerdo de ella se desvanecía en su memoria. Luego sí, recordaba a Mariuca, Uca, todavía una cosita de 4 años, rondando los días de fiesta por la proximidad de la quesería. La niña despertaba en la madre de Daniel, el mochuelo, el instinto de maternidad prematuramente trucada. Ella deseaba una niña, aunque hubiera tenido la carita llena de peca como la Mariuca Uca. Tal vez influyera en Daniel el mochuelo este cariño desmedido de su madre hacia Mariuca, Uca, para que ésta no fuese santo de su devoción. Pero no, lo que enojaba a Daniel el mochuelo era que la pequeña Uca quisiera meter la nariz en toda la salsa e intervenir activamente en sus impropios de una mujer y que no le concernía. Cierto es que Mariuca Uca disfrutaba de una envidiable libertad, una libertad un poco salvaje, pero al fin y al cabo la Mariuca Uca era una mujer, y una mujer no puede hacer lo mismo que ellos hacían, ni tampoco ellos hablar de eso delante de ellas. No hubiera sido delicado ni oportuno. Por lo demás, que su madre la quisiera y la convidase a Oruga los domingos y el día festivo no le producía frío ni calor. Le irritaba la incesante mirada de Mariuca Uca en su cara. Germán el Tiñoso saltó de roca en roca para aproximarse con un pedrusco en la mano. Fue una mala pisada o un resbalón en el légamo que recubría las piedras, o un fallo en su pierna coja. El caso es que Germán el Tiñoso cayó aparatosamente contra las rocas. Recibió un golpe en la cabeza y de allí se deslizó como un fardo sin vida hasta la poza. El moñigo y el mochuelo se arrojaron al agua trasera, sin titubeos, buceando desesperadamente hasta lograr extraer a la orilla el cuerpo de su amigo. El Tiñoso tenía una herida enorme en la nuca
y había perdido el conocimiento. Roque y Daniel estaban aturdidos. El mochuelo se echó al hombro el cuerpo inanimado del tiñoso y lo subió hasta la carretera. Ya en casa de Quino, la guindilla le puso unas compresas de alcohol en la cabeza. Al poco tiempo pasó por allí Esteban, el panadero, y lo transportó al pueblo en su tartana. Rita, la tonta, prorrumpió en gritos y ayes al ver a su hijo en aquel estado. Fueron unos instantes de confusión. 5 minutos después, el pueblo en masa se apiñaba a la puerta del zapatero. Apenas dejaban paso a don Ricardo, el médico. Era tal su anhelante impaciencia. Cuando éste salió, todos los ojos le miraban pendientes de sus palabras. Tiene fracturada la base del cráneo. Está muy grave. Pidan una ambulancia a la ciudad, dijo el médico. De repente, el valle se había tornado gris y opaco a los ojos de Daniel el mochuelo. Daniel el mochuelo pasó la noche en vela, junto al muerto. Sentía que algo grande se velaba dentro de él y que nada sería como había sido. En torno a Daniel, el mochuelo, se hacía la luz de un mundo imperceptible. Se borraban las estrellas del cuadro de cielo delimitado por el marco de la ventana, y sobre el fondo del blanquecino del firmamento, la cumbre del pico Rando comenzaba a verdear. Al mismo tiempo, los mirlos, los ruiseñores, los verderones y los rendajos iniciaban sus melodiosos conciertos matutinos entre la maleza. Las cosas adquirían precisión en derredor, definían paulatinamente sus volúmenes, sus tonalidades y sus contrastes. El valle despertaba al nuevo día con una fruición aromática y vegetal. Los olores se intensificaban, cobraban densidad y consistencia en la atmósfera circundante, reposada y queda. Entonces se dio cuenta Daniel el mochuelo de que no había pegado un ojo en toda la noche, de que la pequeña y próxima historia del valle se reconstruía en su mente con un sorprendente lujo de pormenores. Lanzó su mirada a través de la ventana y la pasó en la bravía y aguda cresta del pico Rando. Sintió entonces que la vitalidad del valle le penetraba desordenada e íntegra y que le entregaba la suya al valle en un vehemente deseo de fusión, de compenetración íntima y total. Se daban uno al otro en un enfervorizado anhelo de mutua protección. Y Daniel el mochuelo comprendía que dos cosas no deben separarse nunca cuando han logrado hacerse la una al medio y media de la otra. A Daniel el mochuelo le dolía esta despedida como nunca sospechara. Él no tenía la culpa de ser un sentimental, ni de que el valle estuviera ligado a él de aquella manera sorrenta y dolorosa. No le interesaba el progreso. El progreso, la verdad, no le importaba a un arquitecto. Daniel, el mochuelo, recordaba con nostalgia su última noche en el valle. Dio media vuelta en la cama y de nuevo atisbó la cresta del pico Rando iluminada por los primeros rayos del sol. Se le estremecieron las aletillas de la nariz al percibir una vaharada intensa a hierba húmeda y a boñiga. De repente se sobresaltó. Aún no se sentía el movimiento en la calle y, sin embargo, acababa de oír una voz humana. Escuchó. La voz le llegó de nuevo, intencionadamente amortiguada. ¡Mochuelo! Se arrojó de la cama, exaltado, y se asomó a la carretera. Allá abajo, sobre el asfalto, con una cantarilla vacía en la mano, estaba la uca uca.
Le brillaban los ojos de una manera extraña. Mochuelo, ¿sabes? Voy a la cullera a por la leche. No te podré decir adiós en la estación. Daniel, el mochuelo, al escuchar la voz grave y dulce de la niña, notó que algo muy íntimo se le desgarraba dentro del pecho. La niña hacía pendulear la cachara de la leche sin cesar de mirarle. Sus trenzas brillaban al sol. «Adiós, Uca Uca», dijo el mochuelo, y su voz tenía unos trémolos inusitados. «Mochuelo, ¿te acordarás de mí?» Daniel apoyó los codos en el alféizar y se sujetó la cabeza con las manos. Le daba mucha vergüenza decir aquello, pero era esta su última oportunidad. «Uca Uca», dijo al fin, «no dejes a la guindilla que te quite las pecas. ¿Me oyes? No quiero que te las quite». Y se retiró de la ventana violentamente, porque sabía que iba a llorar y no quería que la Uca Uca le viese. Y cuando empezó a vestirse, le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el Señor le había marcado. Y lloró al fin.